y nos va a ayudar a entender otros conceptos importantes. Varios ya los hemos desglosado en generalidades, entonces aquí los vamos a volver a mencionar y algunos los vamos a ampliar un poquito y vamos a conocer algunos más importantes. Entonces, si recordamos la definición de farmacodinamia, hemos dicho que es la parte de la farmacología que se encarga de analizar lo que el fármaco hace en el organismo del paciente. Vale decir, cómo actúa, que sería el mecanismo de acción, la intensidad de esa acción, que hace referencia a su potencia, la eficacia y demás, y en qué medida se producen las consecuencias de esa acción, donde vamos a analizar todos los efectos. Y cuando hablamos de estos efectos, nos referimos a todos los efectos, no solo a los efectos, si quieren, adversos o terapéuticos, sino a los dos, porque los dos son efectos, ¿sí? Todos los efectos, porque además, como hemos dicho en generalidades, no los vamos a poder separar, ¿sí? Porque estos están muy ligados al propio mecanismo de acción de la sustancia. Pero tampoco es igual para todos los fármacos, entonces vamos a ir analizando algunos detalles. Entonces, fíjense, cuando hablamos de los procesos bioquímicos y fisiológicos que nos permiten explicar cómo se produce una respuesta, estamos hablando del mecanismo de acción. Y yo siempre les digo, si tú sabes el mecanismo de acción del fármaco, puedes deducir los efectos que vas a tener con el fármaco y cuáles pueden ser los riesgos si tú sabes mecanismo de acción, ¿sí? ¿Por qué? Por ejemplo, si yo les digo, ¿cuál será el mecanismo de acción de los aires? Como el ibuprofeno, el diclofenaco, ¿conocen su mecanismo de acción? Inhibe la COX, ¿no es cierto? ¿Y qué es la COX? Una vía, bueno, es una enzima de una vía metabólica, la ciclooxigenasa. ¿Y qué se produce por la COX? Prostaglandinas, prostaciclinas, tromboxanos, ¿sí? Entonces, con estos se realiza la inflamación, el dolor, la fiebre, pero además regulan la función renal, regulan la producción gástrica. O sea, si yo sé esto fisiológicamente, ¿para qué sirve? Yo voy a entender qué pasa si bloqueo esto, porque eso va a ser el fármaco, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre el mecanismo de acción y el efecto? El efecto sería el resultado de ese mecanismo de acción. Por ejemplo, si yo le doy diclofenaco, ¿qué va a ser el efecto? Disminuir el dolor, disminuir la fiebre, disminuir la inflamación. Ese es el efecto. Pero ¿cómo consigo esa disminución del dolor? Bloqueando la COX. Este es el cómo consigo eso, ¿sí? Y en cada caso, pues vamos a ir viendo que cada fármaco tiene un mecanismo de acción diferente. Algunos actúan en órganos específicos, en neurotransmisores, en vías metabólicas, en receptores, como hemos visto en generalidades. Y por eso es que me dice también, como hemos visto en generalidades, si se acuerdan, que dependiendo de cómo interacciona ese fármaco con el organismo, el efecto puede aparecer rápido, más o menos lento o muy lento, ¿sí? Y también el efecto puede desaparecer rápido, puede durar horas o días o puede durar semanas, ¿sí? Dependiendo de ese mecanismo de acción, ¿sí? Entonces el mecanismo de acción es fundamental. Otro elemento que no debemos olvidar es que un porcentaje bastante alto de sustancias químicas, entre ellos fármacos, utilizan receptores. Y como ya hemos dicho en generalidades, para que el fármaco se una al receptor específico, tiene que tener el tamaño, la carga eléctrica, la forma, la estructura, todos los elementos adecuados para que se pueda unir. Y eso nos muestra en este dibujito, ¿sí? Me dice, lo que determina la relación cuantitativa del fármaco con el receptor son todas esas características, ¿sí? Me dice, mira, aquí tengo un receptor que tiene dos espacios para que el fármaco se introduzca, pero están a una distancia específica, ¿sí? A una profundidad específica. Entonces, este fármaco, por ejemplo, tiene buena afinidad porque su tamaño, su forma, su disposición es perfecto para ensamblarse al receptor. En cambio, estos otros, fíjate, este, por ejemplo, tiene dos patitas.
pero sus patitas están muy separadas, entonces nunca van a poder ingresar a los dos sitios del receptor, ¿sí? O este, por ejemplo, tiene 3 patitas, entonces no va a poder ingresar al receptor. Entonces estos no van a poder estimular el receptor. Y gracias a esa afinidad también es que, por ejemplo, la adrenalina no puede ir a estimular mis receptores de acetilcolina, o la dopamina no va a ir a actuar en mis receptores de insulina, por ejemplo, ¿sí? Porque químicamente esas moléculas son diferentes. Entonces, como ya dijimos en generalidades, nosotros no vamos a introducir el receptor, no vamos a introducir el sitio donde el fármaco va a ir a actuar. Eso ya existe en el paciente. El paciente ya tiene sus receptores, ya tiene sus hormonas, ya tiene sus neurotransmisores. Lo que nosotros hacemos con los fármacos es manipular esos elementos para conseguir una respuesta específica, ¿sí? Bien, en esta diapositiva me ayuda el libro a comparar 2 conceptos claves. Me dice, mira, este es el eje de las dosis-respuesta, que hemos estado viendo con un montón de conceptos. Entonces me dice, aquí es el punto 0 y a medida que va aumentando la dosis, en algún momento empieza a aparecer la respuesta, sube hasta llegar a su punto máximo y obviamente sabemos que si continuáramos la curva harían esas curvas que ya conocemos, ¿no? Que ha llegado a su punto máximo, puede hacer una mesetita y luego va a descender. Pero ahorita solo nos interesa analizar esta primera parte de la curva, por eso no está dibujado el resto, ¿sí? Y nos dice, mira, en este gráfico tengo 3 fármacos. El fármaco 1 es este en azul, el fármaco 2 el rojo, el fármaco 3. Si trazáramos una línea imaginaria aquí, horizontal, nos daríamos cuenta que el fármaco 1 y 2 han llegado hasta el mismo nivel de efecto. Tienen la misma altura, ¿sí? Solamente que el 1 antes que el 2, nada más. Si te fijas el 3, su altura, o sea, su efecto máximo, es más o menos a la mitad de los otros 2, tal vez incluso un poquito menos, ¿sí? Pero ha tardado más tiempo en aparecer. Entonces, esto nos va a ayudar a entender estos conceptos. Y me dice, cuando yo quiero definir la potencia de un fármaco, la potencia está definida como la concentración o dosis requerida de un fármaco para producir el 50% del efecto máximo. En todas las definiciones siempre hablamos del 50%, ¿se acuerdan? Porque hemos dicho, no, nunca se mide al 100%, porque siempre existe una probabilidad de variabilidad. Nunca hay resultados al 100%. No decimos todos o ninguno, no. Decimos la mayoría o la minoría o el 50% o más del 50%. Entonces, todos esos parámetros que nosotros definimos son en el 50% de la población adulta, ¿sí? Entonces, fíjense, lo que debo rescatar de aquí es que la potencia está ligada a la concentración. ¿Cómo desglosamos esto en términos facilitos? Decimos, si con cantidad pequeñita de fármaco, es decir, dosis pequeña, produzco la máxima respuesta, digo, ese fármaco es muy potente, porque con poquito me está produciendo gran respuesta, ¿sí? Pero si yo necesito una gran cantidad de fármaco para producir esa respuesta máxima, digo, este fármaco no es potente, porque tengo que darle mucho para conseguir la respuesta, ¿sí? Entonces, en base a ese concepto, yo les pregunto, entre el fármaco 1, 2 y 3, ¿cuál sería el más potente? ¿Cuál dices? ¿El 2? ¿Por qué dices el 2? El 1. ¿Por qué dices el 1? Empieza más antes, llega a una buena respuesta. Si se fijan el 1 y el 2, hemos dicho que la potencia, o sea, hasta donde llega, ¿sí? La intensidad del efecto es el mismo. Pero, ¿cuál es la diferencia? El 1 lo ha alcanzado a este nivel y el 2 a este nivel. Vale decir, si nosotros hiciéramos esas curvas aquí, ¿no? Y tendría este ahí y este al mismo nivel. Los dos han llegado al mismo nivel, ¿sí? Pero este lo ha hecho con esta cantidad de dosis, hasta aquí. Pero este ha necesitado esta cantidad de dosis para llegar al mismo nivel.
Por lo tanto, el segundo, si quieren el 2, ha necesitado más dosis para la misma respuesta. En ese sentido, ¿cuál es más potente? El 1, porque con menos dosis produce la máxima respuesta. ¿Está claro? Muy bien, ahora la eficacia máxima está definida como el reflejo en el límite de la relación dosis-respuesta en el eje de las respuestas. Parece un concepto enredoso, pero acuérdense que la eficacia mide el resultado. Por decir, es un fármaco que baja la fiebre. Entonces, si baja la fiebre, es eficaz. Si no baja la fiebre, no es eficaz. Punto. ¿Sí? A la eficacia no le interesa la dosis o el tiempo. Lo que le interesa es el resultado. Entonces les pregunto, de estos 3 fármacos, ¿cuál será más eficaz? El 1 y el 2. El 1 y el 2. ¿Por qué? 3. ¿Por qué dices? Llegarían a la misma respuesta. ¿Ya? Los dos llegan a producir el mismo efecto, ¿sí? Y como aquí no me interesa la dosis, el tiempo, nada, entonces los dos son igual de eficaces, porque los dos llegan hasta el mismo nivel. En cambio, el fármaco 3 que llega por aquícito, ese es el menos eficaz, porque nunca alcanza esta respuesta máxima, ¿sí? Entonces, estará bien ahí. Ahora la pregunta más importante. Cuando ustedes tienen un paciente, ¿qué es más importante? ¿La potencia o la eficacia? ¿Eficacia? ¿Por qué dices la eficacia? A ver, mejor les doy el contexto y les doy los pacientes. Tienes un paciente que ha llegado con un infarto agudo de miocardio. ¿Sí? Se está infartando. Se va a morir si no lo resolvemos rápido. Y tengo 2 fármacos. Los 2 son muy eficaces. Los 2 son vasodilatadores. Como el paciente está con su infarto, abro las coronarias, se irriga el corazón y se va a estabilizar. ¿Sí? Los 2 tienen la misma acción. Actúan en lugares diferentes. Uno actúa en óxido nítrico y el otro en canales de calcio. Los 2 son eficaces, los 2 producen muy buen efecto. Pero uno, que va a ser un nitrato, actúa en 45 a 60 segundos. Se abren mis coronarias. ¿Sí? El segundo, que es igual de eficaz, actúa en 1 hora. Se van a abrir las coronarias. Si lo más importante es la eficacia, puedo usar cualquiera de los 2. ¿Sí o no? ¿Por qué no? Porque en este caso el tiempo es un factor súper importante. ¿Sí? Entonces en este caso necesito uno que sea eficaz, pero que actúe lo más rápido posible, porque de eso depende la supervivencia de este paciente. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Ahora, digamos que tienen 2 pacientes, los 2 han llegado con su piecito hinchado, está hinchada la rodilla está así, parecen 2 rodillas, le duele, tocamos, está caliente, ¿sí? Le decimos que pise, uy, no, le duele al pisar. Movilizamos y, uy, grita el paciente de dolor, le está doliendo terrible, ¿sí? Entonces tiene dolor, inflamación, fiebre, impotencia funcional. Los 2 pacientes, ¿sí? Pero uno nos dice, estaba corriendo, bajando las gradas, he pisado mal y ¡pac! Se me ha entrado mi rodilla hacia adentro y se ha puesto así, ¿sí? Y el otro nos dice, yo no me he corrido, no me he golpeado, no me he hecho nada. En el pie, en la rodilla, nada. He despertado y así está. ¿Sí? Y nos dice que sí, hace 1 año le dijeron que tenía artritis reumatoide, pero él no quiso hacer tratamiento. ¿Sí? Entonces, en estos 2 pacientes, fíjense, los 2 tienen dolor, inflamación, fiebre e impotencia funcional. ¿Puedo darles lo mismo? ¿Por qué no? ¿Y qué harías en uno y qué harías en el otro? Se da un fármaco en el que es una enfermedad, se da un fármaco, pero digan que sea algo no potente, pero eficaz, que sea para bajar con el tiempo. Pero los 2 están gritando de dolor. De
Qué maldad la tuya. Sí puedo darles lo mismo, pero no por el mismo tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Ahorita los dos tienen la misma sintomatología y mi objetivo inicial es controlar los síntomas. Necesito controlar la inflamación, bajar la fiebre, disminuir o mejorar, si quieren, la funcionalidad y disminuir el dolor, que es sobre todo lo que nos ha traído. ¿Sí? En los dos. ¿Puedo darles a los dos un fármaco que sea muy potente, aunque sea peligroso, pero que me produzca un efecto rápido? Sí. Al primero que se ha lastimado, se ha torcido el tobillo, se ha esguinzado, le voy a dar un par de días y ya está. Y no le voy a dar más medicación. Después ir a hacer un poquito de fisioterapia y va a estar perfecto. No necesita tomar más fármacos. Pero el segundo, después de controlar los síntomas agudos, tengo que hacerle tratamiento el resto de su vida. Porque si tiene artritis reumatoide no se va a curar. Y si no lo estabilizo y no le hago tratamiento de mantenimiento, su propio sistema inmune va a destruir, y la siguiente vez que venga ya va a haber pérdida de tejido, de cartílago y demás, y eso nunca más voy a recuperar. Y para eso no le puedo dar el fármaco más potente, porque seguro que más potente también es más tóxico. Entonces voy a buscar un fármaco que sea más seguro, que sea eficaz, pero que en el tiempo se mantenga sin mucha toxicidad, porque él no va a usar una semanita, va a usar toda su vida. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿a qué va esta reflexión? Cada parámetro es importante, pero de forma aislada, ninguno determina cuál es mejor para tu paciente. Lo que siempre va a determinar qué es mejor para tu paciente es el paciente, no el fármaco. Para algún paciente necesitarás más eficacia. Para otro necesitarás eficacia en relación a tiempo. Para otro necesitarás más potencia, aunque la eficacia no sea tan alta. Para otro necesitarás potencia, pero en relación al tiempo. Para otro necesitarás más seguridad. Para otro necesitarás menos toxicidad hepática. Para otro menos toxicidad renal. Depende del paciente. Porque para cada paciente va a ser diferente el tiempo que tengas que usar, la razón por la que le estás dando el fármaco. Incluso si tienes dos pacientes, los dos son hipertensos y los dos necesitan medicación, tal vez a él le das losartán y a él le das, no sé, propanolol, porque a él le has dado losartán y se ha descompensado. Entonces, por eso debemos individualizar el tratamiento en base al paciente, no en base al fármaco. ¿Sí? Muy bien. Esto también ya lo habíamos visto antes. Fíjense, nos dice, cuando tú le das un fármaco a un paciente, tú produces una respuesta farmacológica. Esa respuesta farmacológica es lo que tú vas a poder evidenciar cuando utilizas el fármaco en el paciente. Y uno de esos efectos que tú vas a evidenciar son los efectos terapéuticos. Si tu paciente, por ejemplo, está con una crisis asmática y produces broncodilatación, ese es tu efecto terapéutico. Es la razón por la que le has dado el fármaco y por lo que le estás dando al paciente o estás utilizando ese fármaco. Pero si ese paciente presenta taquicardia, ¿necesitabas taquicardia? No. Ese es tu efecto adverso. ¿Lo necesitas? No. ¿Quieres que se produzca? No. ¿Puedes evitarlo? No. Porque esa taquicardia está producida por el mismo efecto que te está produciendo el efecto terapéutico, la acción sobre los receptores beta. ¿Sí? Entonces, tanto el efecto terapéutico como los efectos adversos son o están ligados al mecanismo de acción del fármaco. ¿Sí? Y normalmente no los puedo evitar. Sin embargo, sí sabemos que, por decirte, si el fármaco tiene 100 efectos adversos descritos, no quiere decir que todos los pacientes van a manifestar clínicamente los 100 efectos adversos. Puede ser que uno sí manifieste los 100, otro manifieste uno, otro ninguno, porque cada paciente va a responder diferente. Pero tú tienes que saber que sí se puede manifestar el efecto y estar listo para resolverlo si se presenta. ¿Sí? Ahora, fíjense, no siempre el efecto terapéutico es la razón por la que uso el fármaco y el efecto adverso negativo. Por decirles, un antihistamínico, la clorfeniramina, es un antagonista H1 de primera generación.
Como es antihistamínico, se une al receptor de histamina. Cuando el paciente está con alergia, le quita el receptor a la histamina y el paciente se estabiliza, porque esa histamina es la que me está produciendo el rash, el prurito, todo lo manifestado por la alergia, ¿sí? Pero yo puedo usar este mismo fármaco en un paciente con trastornos del sueño. ¿Por qué? Cuando yo le doy a mi paciente con alergia este antihistamínico, le va a producir sueño. Su efecto a nivel central, porque pasa la barrera hematoencefálica, es sedación, hipnosis. Le va a dar sueño. ¿Necesito cuando está con alergia que le dé sueño? No, es un efecto adverso, ¿sí? Pero si me viene un paciente que está con trastornos del sueño y me dice, Doc, no puedo dormir en las noches, ya estoy varias semanas sin poder descansar, necesito algo para dormir, podría darle benzodiazepines, alprazolam, clonazepam, pero son fármacos peligrosos porque son adictivos y son de prescripción controlada. Entonces no le quiero dar todavía benzodiazepines. Le digo, Juanito, vamos a tomar clorfeniramina, ¿sí? Una horita antes de tu hora normal de dormir, te tomas la clorfeniramina y ya está. En una semana te veo y me cuentas cómo te va. Todos los días. ¿Mi paciente con trastorno del sueño tiene alergia? No. ¿Este efecto antihistamínico me interesa? No, porque no tiene nada con alergia. ¿Qué efecto me interesa? El efecto adverso. Ese efecto de sedación e hipnosis va a hacer que mi paciente empiece a dormir mejor, ¿sí? Entonces, fíjense, en ese paciente yo estoy usando el efecto adverso del fármaco como mi efecto terapéutico. Y el efecto terapéutico habitual no me interesa, ¿sí? Entonces, sí puede pasar que tú estés usando un fármaco específicamente por el efecto adverso, porque en este paciente eso es lo que necesitas producir, ¿sí? Entonces, vean, no hay absolutos, varía dependiendo del paciente y de lo que tenga el paciente. Bien, el efecto tóxico hace referencia a efectos dañinos, graves que se puedan producir con el fármaco y que normalmente limitan el uso del fármaco. Es decir, el efecto tóxico nos hace evitar la utilización del fármaco en algún caso. Pero muchas veces hay la duda de ¿y cuál es la diferencia entre el efecto tóxico y el efecto adverso? ¿Sí? Porque bueno, los dos son negativos, no los quiero, ¿sí? Teóricamente, ¿cuál es la diferencia? El efecto adverso es negativo, es indeseable, pero no me produce un daño. Pero el efecto tóxico me produce un daño, ¿sí? Esa es la diferencia entre comillas. Yo te digo, bueno, y si te digo, un efecto adverso es diarrea, o bueno, vamos a decir que es un efecto negativo, no sabemos si es tóxico o es adverso. Nos dice la posología del fármaco que es diarrea. Ustedes díganme, ¿sería tóxico o adverso? ¿Adverso? Y si le da una diarrea termibólica y el paciente pierde líquidos electrolitos y lo hemos tenido que hospitalizar por deshidratación, ¿se ha vuelto tóxico? Y entonces, ¿ahora qué digo? ¿La diarrea es tóxico o es adverso? ¿Se dan cuenta que es difícil determinar? Porque es una línea bien sensible y en un paciente esa diarrea puede ser leve, no molesta, ya molesta, incomoda, pero no se me ha descompensado. Y en otro paciente esa misma diarrea me lo descompensa y necesito hospitalizarse, ¿sí? Lo mismo puede pasar con una cefalea, lo mismo puede pasar con un estado nauseoso, ¿se dan cuenta? Entonces, decimos la definición, lo que diferencia es el grado de daño, pero como el daño puede variar en cada paciente, decimos un adverso se puede convertir en tóxico y un tóxico se puede considerar adverso, dependiendo de cuánto impacto produce en el paciente. Otra vez, lo que determina si es tóxico o es adverso es el paciente. ¿Cómo responde el paciente? ¿Sí? Bien, cuando hablamos de las contraindicaciones de un fármaco, estas están ligadas a situaciones especiales que determinan que un fármaco no debamos utilizar. Por ejemplo, el embarazo. Como hemos dicho, el embarazo es una condición fisiológica, pero hay muchos fármacos que están contraindicados durante el embarazo porque existe el riesgo de que se lesione el producto de la gestación, ¿sí? Entonces no usamos. Pero algunos tienen contraindicaciones relativas y analizamos riesgo-beneficio. De hecho, la mayoría son relativas.
Solo algunos dicen, no, este jamás, nunca jamás en mujer embarazada. Pero la mayoría, hemos dicho, son categoría C. Entonces, riesgo, beneficio. También hay contraindicaciones por edad, por género. El paciente pediátrico siempre es más sensible, pero la mayoría de las contraindicaciones son relativas, ¿sí? Y por eso vemos riesgo-beneficio. Si el beneficio es mayor al riesgo, pues acepta, ¿sí? Y las interacciones farmacológicas hacen referencia a cualquier modificación del efecto por fármacos, por alimentos, por agentes ambientales o por procedimientos físicos como la fisioterapia que puedan aumentar, disminuir o limitar el fármaco en el organismo del paciente, ¿sí? ¿Se acuerdan, por ejemplo, el hierro con qué no debe consumir el paciente? ¿Por qué no con leche? Porque evita